Sergio Leone lo tenía todo en mente. Después del rotundo éxito de la trilogía del dólar y con la posibilidad de trabajar con un gran presupuesto al nivel de Hollywood, Leone estaba decidido a llevar su visión al siguiente nivel. Quería rodar una película colosal que no solo superara el spaghetti western, sino que rompiera todas las barreras y convenciones del cine de pistoleros, acogiéndose para ello a otro subgénero llamado el western crepuscular, que ya había tenido sus primeras películas como habían sido por ejemplo Centauros del Desierto. Leone para su película se inspiró en clásicos de John Ford, principalmente, el cual ya había hecho en parte lo mismo que quería hacer Leone, hacer westerns y luego deconstruirlos. Estas películas influyeron profundamente en la creación de Hasta que llegó su hora, o Érase una vez en el oeste, que es el nombre con el que la llamaban la película prácticamente todo el mundo, menos en España, y que por cierto es un spoiler de la hostia. Adorava John Ford, adorava Howard Hawks, i grandi miti del cinema western americano, però poi sentiva di avere bisogno di raccontarli in un altro modo. Non erano affatto film facili, erano film molto difficili, anche film politici, c'era molto pensiero dietro, c'era molto impegno. Y de la misma manera que el spaghetti western se convirtió en el símbolo más icónico del western en general, Hasta que llegó su hora se convirtió en el símbolo del western crepuscular por definición, pese a que no fuera ni de lejos la primera película de este subgénero. Estas subversiones de sus propias películas se pueden ver en las dos primeras escenas de Érase una vez en el oeste. En la primera, que es la presentación de Armónica, la escena se abre con una estación de tren casi desértica, donde tres forajidos se encuentran en una especie de duelo pasivo con el entorno, los cuales, tras tomar por la fuerza la estación, se limitan a esperar a algo o alguien desconocido, en un ambiente cargado de tensión, pero sin música de fondo. Aquí el protagonismo sonoro lo tienen los elementos como una mosca, el telégrafo o la vela que se escucha de fondo. Esta elección de Leone de eliminar la música de fondo sirve para enfatizar una atmósfera opresiva y tensa, contrastando precisamente con las introducciones de la trilogía del dólar, que eran coloridas, dinámicas y acompañadas por una música de aventuras de Ennio Morricone. Leone con esto marca una diferencia clave. A diferencia de la trilogía del dólar, esto no es un cuento de vaqueros. Leone juega con una espera interminable, y cada detalle lo magnifica. Como cuando uno de los sicarios lucha con una mosca. La suciedad de los personajes, el sudor en los rostros, los movimientos mínimos, todo contribuye a crear una sensación de inminente conflicto. Finalmente el tren llega y tras detenerse, lanza un paquete. Pero no aparece nadie más. Y parece que todo va a quedar en nada. La tensión baja y por lo tanto los tres forajidos proceden a marcharse, decepcionados, cuando de repente al comenzar a moverse el tren escuchan el sonido de una armónica. Armónica aparece detrás de ellos tocando su instrumento, poniéndolos sobre aviso. La presencia de Armónica, interpretado por Charles Bronson, es inmediatamente enigmática, pero también muy poderosa. Su entrada justifica toda la tensión acumulada durante la espera. En un diálogo breve pero conciso dice esto. Did you bring a horse for me? Looks like we're shy one horse. You brought too many. Subvirtiendo las expectativas y estableciendo su dominio desde el primer momento, ya que el peligro inminente ya no son estos tres forajidos, sino que es Armónica. El duelo que sigue es una coreografía de muerte estilizada tan típicamente de Leone. La cámara alterna entre primeros planos de los ojos de los personajes, planos generales, y nos preparamos para otra escena larga de tensión. Solo que no es así. Esta acaba casi tan rápido como comienza, explotando en una rápida ráfaga de violencia, abatiéndolos con una frialdad implacable. Sin embargo, aquí hay otra subversión de la figura infalible que era el antihéroe, interpretado por Clint Eastwood. Y es que Armónica también recibe un disparo en el tiroteo. Esta decisión de Leone rompe con la tradición de sus películas anteriores, donde el protagonista, interpretado por el bueno de Clint, nunca era herido en los duelos y siempre salía victorioso sin un rasguño. La herida de Armónica viene a anunciarnos el fin del antihéroe que significaba Eastwood, añadiendo una capa de vulnerabilidad al personaje y mostrándonos que puede morir, destacando la brutalidad y el peligro del mundo que Leone había creado. Además, que esta escena se plantea en una estación de tren es de todo menos casual, ya que el tren simboliza la llegada de la civilización,
idea empleada también, por ejemplo, en el inicio del primer Red Dead Redemption. Y es que la llegada de la civilización implica per se la muerte del salvaje oeste, ya que este se basa en la idea de la conquista y la colonización de tierras salvajes y peligrosas, donde no impera la ley o no tiene un peso determinante precisamente por la ausencia de la civilización. La llegada del tren y el industrialismo hace a su vez obsoleto en gran medida al caballo. Y esto no es ninguna tontería, puesto que es uno de los símbolos de conquista del salvaje oeste, ya que desde el principio esta escena nos anuncia que el Día de los Vaqueros está llegando a su fin. Pero si esta primera escena era subversiva, queda en una mera anécdota comparada con la segunda. Para entender el enorme impacto que tuvo la presentación del villano interpretado por Henry Fonda, debemos hacer un ejercicio imaginativo. Imaginaos que sois un niño de 12 años en 1970 y te has criado viendo westerns con grandes héroes puros y perfectos como los John Wayne, Gary Cooper, Henry Fonda o el mismísimo Elvis Presley, ¿por qué no? Y tras quedar alucinado con la trilogía del dólar de Sergio Leone, ves que ha sacado una nueva película y que en su póster sale Henry Fonda, tu héroe de la infancia, por lo que vas ilusionado al cine a ver de nuevo a tu héroe favorito, pensando que tomaría el relevo de Clint Eastwood. O eso crees hasta que llega su presentación con el asesinato de la familia McBain. Primero nos presentan al padre de familia y al hijo menor cazando aves, detalle que será muy importante más adelante, quedaos con esto. Estos retornan a casa y vemos a la familia de celebración, preparando un banquete en el exterior de la casa para recibir a la protagonista, Jill, que llegará en tren posteriormente. El menor de los hijos es mandado a casa a lavarse. El padre de familia y marido de Jill, junto a su hija e hijo mayor, continúan con los preparativos. Desde el principio se genera una tensión constante debido al sonido de los grillos de fondo, ya que de repente se detienen, lo cual indica que hay algo sospechoso, solo para que vuelvan a sonar muy poco después, sugiriendo una falsa alarma, empleando Leone esta técnica para generar tensión. El padre va por agua al pozo y de nuevo los grillos callan. De los matorrales alzan el vuelo unas aves similares a las que el padre de familia había cazado antes junto a su hijo menor. En una analogía directa con esa caza, se escucha un disparo, pero no cae ningún ave. En su lugar vemos a la hija perdiendo el equilibrio ya que ella ha recibido el disparo, siendo en este caso la familia quien está siendo cazada como si fueran una presa. El padre horrorizado corre a socorrerla y es alcanzado en la pierna. El hijo mayor es disparado y muere en el acto. El padre, en un desesperado intento por alcanzar el arma, es disparado de nuevo y cae. Y es, tras que caigan estos tres, cuando el niño menor sale corriendo de la casa y ve a sus familiares muertos en el suelo. Es en este momento cuando suena el tema de armónica. De los matorrales emergen muchos hombres armados, aunque se ven borrosos y no se les pueden distinguir bien, acercándose al niño, y cuando están lo suficientemente cerca, la cámara que estaba apuntando a la espalda de uno de ellos se aproxima lentamente y se gira, revelando en un primer plano que aquel que acaba de cometer esta matanza, el cual ha dado caza a una familia inocente y ha matado a 2 niños, no es ni más ni menos que el héroe americano impoluto del western. El villano es el mismísimo Henry Fonda. Y entonces, mientras que el espectador aún está recobrándose de este shock, en un acto de absoluta crueldad, Frank, el personaje de Henry Fonda, dispara al niño que queda sin ninguna piedad. Esta acción es un golpe devastador, no solo por su brutalidad, porque joder, la escena es dura, sino por la subversión completa de las expectativas del público. Leone utiliza la imagen limpia y noble de Fonda para intensificar el horror del momento, creando una tensión insoportable que culmina con un acto de violencia que deja al espectador traumado, y no conforme con cargarse un mito, convierte al personaje de Fonda en un estereotipo puro del mal, un hombre de honestas y lealtades que solo se mueve por interés y placer, casi nada. When he sent me the script, I couldn't believe it. Lui è venuto in Italia trasformato, completamente umano, cioè aveva i capelli neri, bassettoni alla spagnola e addirittura con le lenti a contatto nere. Giorno per giorno gli facevo togliere qualcosa di questa mascheratura. Poi alla fine, prima di andare in scena, gli ho detto Hank, ma
Non sarà il caso di togliere anche queste lenti a contatto nere, ti rendono questo sguardo fisso, monotono, eccetera. Tu che c'hai questi occhi meravigliosamente espressivi, eccetera. E lui alla fine se li toglie. And I arrived on the set, and he took one look, and out! This was not what he bought the baby blues, it's what he wanted. Ho messo la macchina di dietro e quasi a sorpresa, facendo un carrello circolare, scoprivo sotto questo terribile assassino si celava niente poco di meno che Harry Ford. The camera goes like this, and Sergio, the director, was imagining the audience. It's Henry Fonda! Allora lui, da grande attore ed attore consumato, ha detto Jesus Christ, now understand. Además, cabe añadir que al igual que la anterior escena, Leone de nuevo no emplea en un principio la música de Ennio Morricone, ya que mediante el silencio acentúa la crudeza de esta escena. Además que con el empleo del tema de la armónica cuando aparece el niño, ya vincula el personaje de armónica con el personaje de Fonda incluso antes de que se revele que este es Frank, creando una de las introducciones de villano más memorables y chocantes de la historia del cine. Pero hablando de innovaciones, otra gran innovación de Hasta que llegó su hora fue darle el papel protagónico a una mujer. El mismo Leone había declarado sin reparos que uno de sus objetivos como director había sido eliminar el elemento femenino del western. Cito textualmente: "Desde que era un niño pequeño, he visto un montón de westerns de Hollywood en los que, si eliminas mentalmente los papeles femeninos, la película se vuelve mucho mejor". Y efectivamente, en sus 3 películas anteriores las mujeres habían sido meramente decorativas. La ironía de todo esto, y es muy irónico y será muy contradictorio en el propio Leone, es que no lo hacía por misoginia, sino que todo lo opuesto. A Leone no le gustaba, por ejemplo, las tramas románticas que el papel de dama en apuros. Pensaba que entorpecía la trama y que aportaban entre poco y nada. Aunque irónicamente, en Por un puñado de dólares, la motivación de Eastwood cambia por una dama en apuros. Leone era muy contradictorio en esto. En un principio, esto se debía a que Leone buscaba añadir toques de realismo a sus westerns, reflejando cómo se trataba a las mujeres en este contexto, como meros objetos cuyo valor radicaba en proporcionar placer al hombre. Can't imagine how happy it makes a man to see a woman like you, just to look at her. And if one of them should pat you behind, just make believe it's nothing. They earned it. Sergio Leone, consciente de esta realidad, la reflejaba en personajes como Jill o como haría con aún más crueldad con Deborah en Érase una vez en América, quienes encarnaban la dura realidad de ser mujeres en un mundo dominado por hombres. El personaje de Jill nace para criticar todo esto, convirtiéndose en la protagonista, pero eso sí de manera pasiva. Jill es la reencarnación de la idealización del viejo oeste, un paraje que ella ve como una tierra de libre albedrío donde todo es posible, en contraposición a la civilizada Nueva Orleans de la que ella procede. Ideas que representan su tema musical, que es a su vez el de la película. Sin embargo, se va dando cuenta que el mundo violento y machista en el que se ha metido, sometiéndose para sobrevivir a él y lamentando de haber ido, rompiendo a su vez la idealización que Jill tenía por el oeste americano y simbolizando cómo la romantización de este mismo es fruto de esconder su brutalidad. Como dato curioso, el guionista Darío Argento quería dar otro enfoque al personaje de Jill y que ésta tuviera realmente el arco de venganza de Armónica, pero fue Leone quien desechó esta idea, siendo esta la paradoja de Leone, pues por mucho que quisiera denunciar la misoginia a través de sus películas, nunca fue rupturista con la misma. De hecho, el personaje de Jill es manejado por todos los hombres de la película. De hecho, la primera y única decisión que toma es que nada más llegar al rancho y ver la muerte de su nueva familia, decidiera quedarse en este mundo que idealiza. A partir de aquí será manejada cual pelele, puesto que luego Frank la amenaza para que se vaya y esta acata, pero Armónica aparece para impedirlo y la obliga a quedarse y a enfrentarse a Frank, como si fuera un peón en su movimiento para vengarse contra él. Luego Frank la secuestra y se vuelve su amante para sobrevivir, accediendo a venderle sus tierras por presión del mismo, teniendo que ser rescatada de nuevo por Armónica. Y por último son tanto Cheyenne como Armónica quienes se encargan de iniciar la construcción de la estación de tren que Jill necesita para no perder las tierras. Siguiendo con los personajes, tenemos que hablar de Frank y de Armónica en conjunto, pues su enemistad a su vez es un duelo que trasciende lo personal. Frank es el símbolo del viejo oeste, salvaje, cruel, pero a la vez libre. Además que su papel en la trama implica que se oponga a la construcción de la estación de tren de Jill, y posteriormente se enemista con quien era su socio, precisamente un industrial del ferrocarril,
saboteándole sus intentos de conectar el mar Atlántico con el mar Pacífico en el proceso. Precisamente la idea del destino manifiesto americano, por lo que Frank representa un viejo oeste que se niega a morir y lucha contra la llegada de la civilización, mientras que Armónica representa todo lo opuesto. Él es el heraldo del cambio, y quien viene a matar el viejo oeste, es decir, a Frank. Esto se puede ver en los temas musicales de estos personajes. Ambos comparten la misma melodía, tocada por el mismo instrumento, una armónica. La de Frank es suave y sutil, casi melancólica. Las notas de quien idealiza un pasado, mientras que la de Armónica es la misma canción, pero desgarrándola por dentro. Il significato della musica dietro le immagini e i suoni realistici del film significava abbastanza quanto poteva significare il dialogo, qualcosa di più del dialogo, la interpretazione astratta delle parole. Anunciando no solo su muerte, sino que el final de todo aquello que representa. Luego tenemos al tercero en discordia, Cheyenne. Cheyenne es un punto medio entre ambas posturas. Es un perro viejo del antiguo oeste que acepta que sus días han terminado, pero a su vez es incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos, siendo una reliquia de un tiempo pasado. Esto se puede ver como durante toda la trama de la película intenta tener un rol activo oponiéndose a Frank y ayudando a Jill, pero es incapaz de seguirle el paso a Armónica. Well, you hear a strange sound drop to the ground. Like what? Like that. He not only plays, he can shoot too. Quien es quien de verdad lleva el peso de la historia y quien propicia la caída de Frank. Todos los intentos de Cheyenne son en vanos, y de hecho propician su futura muerte. Su tema musical viene a decir esto mismo, titulado Farewell to Cheyenne, traducido al castellano como Despedida a Cheyenne. Cuando al final de la película Armónica se marcha de la estación de Jill, este trata de seguirle solo para ver que le han disparado con anterioridad y que va a morir, simbolizando como el salvaje oeste es incapaz de seguir a la civilización. Sorry, Harmonica. I gotta stay here. Who? I ran into Mr. Choo-Choo. I didn't count on that half-man from the train. He got scared. Hey, Harmonica, when they do you in, pray it's somebody who knows where to shoot. Go away, I don't want you to see me die. Siendo irónicamente su muerte a manos del industrial del ferrocarril de antes. Además, fuera de cámara, y tal como este dice, por subestimarle. Cheyenne es disparado por la civilización representada por el tren, ya que si bien él acepta el cambio no le acepta a él. El viejo oeste no tiene cabida en la civilización, siendo disparado en una zona no vital y muriendo lentamente. Al igual que el viejo oeste americano, no murió de golpe. Mucho antes del ferrocarril, llegó el ejército. También llegó el telégrafo. Y por último el tren, siendo una muerte lenta pero anunciada, igual que la de Cheyenne. Siendo las últimas notas de la canción la inspiración tanto del personaje como del salvaje oeste. Pero antes de acabar con el análisis de Hasta que llegó su hora o Érase una vez en el oeste, debemos de terminar de hablar de Armónica y de Frank. Nothing matters now. I came here to see you, because I know that now you'll tell me what you're after. Only at the point of dying. I know. Al igual que la segunda película de la trilogía del dólar, Leone y Morricone adoptan de nuevo los flashbacks oníricos tan característicos del indio. Estos sirven para enmascarar las motivaciones reales de Armónica, ya que es presentado al principio de la película como un forajido más y casi como un villano, ya que sus acciones obligando a Jill a quedarse y poniéndola en peligro en el proceso así lo dan a entender. Pero es mediante estos flashbacks, acompañados del sonido de su armónica, come c'era Walter West, l'armonica a bocca che diventa la protagonista. Yeah, go on. Play, Harmonica. Play so you can't bullshit. Only watch those false notes. Like so? Ecco, lui ha scoperto che quando c'è uno strumento che mette dei suoni nella realtà dell'immagine, quando la risentiamo, quando lo strumento non è nell'immagine, questo strumento diventa un'evocazione fondamentale che collabora ai significati del film. En los que vemos a una figura borrosa acercarse cuando comprendemos que este tiene unas motivaciones más complejas. Esto se nos plantea casi desde el principio del metraje,
escena la cual se irá repitiendo una y otra vez a lo largo de la película, mostrándonos cada vez más cerca a esta figura enigmática, hasta que llegamos al duelo final en el que se nos revela quién es. Aquí no solo comprendemos la motivación de Armónica, la cual es vengarse de Frank, ya que este mató a su hermano y lo humilló sádicamente, sino que se nos revela que la armónica era de Frank y mediante el traspaso de esta se nos presenta otra analogía. Si antes hemos dicho que Frank simboliza el caos y el viejo oeste, mientras que Armónica la llegada de la civilización, que viene a matar el viejo orden, es cuando Frank burlescamente mete la armónica en la boca del otro, Keep your loving brother happy. no solo le da su motivación de venganza, sino que simboliza cómo el caos propicia el nacimiento del orden. Sergio Leone, mediante esta analogía, viene a decir que el western salvaje y violento es quien provoca su propio final, generando la necesidad de la llegada de la civilización, y así resulta en el final del duelo. Armónica gana y mata a Frank, el cual agónicamente en sus últimos momentos pregunta aún quién es Armónica, y es cuando éste se desprende de su instrumento y se lo devuelve de la misma manera cuando finalmente lo comprende. Armónica es la consecuencia de sus propios actos, y muere a sus manos, de igual manera que el salvaje oeste muere a manos de la civilización. La película acaba con un simbolismo que condensa la idea de toda la película. Un final que entrelaza la desaparición del viejo oeste y la llegada de la civilización, empleando de nuevo el tema de Jill y de la propia película para ello. Aquel tema que romantizaba el salvaje oeste que ésta tenía idealizado, y aquel que tanto sufrimiento le ha provocado. Pero en este caso acaba con notas positivas, y es que Armónica, símbolo de la llegada de la civilización, tras asesinar a Frank, quien encarna a su vez la barbarie y la violencia del oeste más salvaje, se queda solo junto a Cheyenne, que representa los vestigios del antiguo oeste, el cual está muriendo lentamente. La muerte de Cheyenne simboliza el fin definitivo de una era. El oeste indomable y rebelde está desapareciendo junto con él. En este contexto, el giro de cabeza de Armónica abre paso a un traveling final que nos lleva a observar cómo el tren, símbolo máximo del progreso y la civilización, se abre camino. El tema musical compuesto por Morricone encapsula tanto el dolor del pasado como la esperanza hacia un futuro más pacífico de Jill, quien había llegado con sueños de un nuevo comienzo, siendo en ese momento testigo de este cambio, y de cómo el tren alcanza por fin su destino, reflejando la llegada inevitable de una nueva era, que evocan tanto nostalgia como optimismo, simboliza en Jill el nuevo futuro del oeste americano, aquel que abraza la civilización y la muerte del viejo oeste. Leone pensaba que su próximo proyecto sería su último western, así que quería despedirse del género a lo grande. Su idea inicial era reunir a Henry Fonda con Clint Eastwood, en un simbólico adiós para el personaje del hombre sin nombre que había hecho famoso a Eastwood. Leone imaginó una parábola en la que el villano, interpretado por Fonda, se enfrentaba al héroe encarnado por Eastwood en una especie de complejo de Edipo, lo cual al final adaptó, pero de otra manera mucho más sutil. Sin embargo, hubo un inconveniente. Clint Eastwood, convertido ya por fin en la estrella que siempre deseó ser, decidió no trabajar más con Leone por la mala relación que tenía con él, y eso que Leone viajó personalmente a Estados Unidos tanto para ofrecerle el papel a Fonda como para ofrecerle el otro a él, rechazo el cual el italiano se tomó muy mal y que sirvió como ruptura final de su relación. Muchos años después, aún con récord, durante una entrevista después del estreno de Érase una vez en América, al ser preguntado por las diferencias entre Eastwood y De Niro, este diría: es difícil comparar a Eastwood y a De Niro, el primero es una máscara de cera. En realidad, si se aborda esta cuestión, incluso se podría decir que no pertenecen a la misma profesión. Eastwood se mueve como un sonámbulo, entre explosiones y ráfagas de balas. Y siempre es el mismo, es un bloque de mármol. Aunque Leone incluso llegó a decir sobre Eastwood que este solo tenía dos expresiones, una con sombrero y otra sin él, no digo más. Eastwood, por su parte, le dio su icónico poncho a un amigo para que los expusiera en un restaurante mexicano, dejando atrás también por su parte la relación. Esto echó por tierra la idea de enfrentamiento edípico entre Fonda y Clint, pero le dio a Leone la oportunidad de trabajar con otro de sus objetivos de toda la vida, Charles Bronson, actor que ya le había rechazado muchas veces antes y a quien soñaba dirigir.
el cual asumiría el papel del héroe silencioso. Como alternativa al papel de protagonista de Eastwood, también tuvo otra idea para matar y romper con la trilogía del dólar, y es que el icónico trío del bueno, el feo y el malo fueran los tres forajidos al principio de la película y que fueran asesinados por Bronson, idea que a Eastwood le pareció una barra basada y absurda, y evidentemente rechazó, viendo de nuevo la cabezonería de Leone, donde estaba determinado sí o sí a romper con los moldes que él mismo había establecido. Por cierto, Henry Fonda volvió a rechazar el papel, pero como era amigo de Lee Wallach y estaba encantado con Leone, este le convenció para que aceptara el papel. También, por desgracia, esta película nos enseñó la peor cara y menos humana de Sergio Leone, puesto que uno de sus secundarios más recurrentes, Al Murlock, uno de los tres forajidos del principio de la película, y el cual también da de inicio de esta manera tan icónica al bueno, el feo y el malo, y el cual se encontraba en Granada rodando esta película, saltó por la ventana de su hotel vestido con el traje de vaquero, perforándose un pulmón y muriendo a poco tiempo después. Y es que posteriormente a esta desgracia, se descubrió que era adicto y que al no lograr una nueva dosis no pudo soportar el mono y saltó. La reacción de Leone no solo fue furia, sino que la única preocupación de este fue recuperar el traje antes de que se lo llevaran en la ambulancia para seguir rodando, mostrando el lado menos humano de un director cuyas películas se basaban en alegatos humanistas, especialmente en la que sería su siguiente película, Agáchate maldito. Once Upon a Time in the West fue estrenada con gran éxito en Europa. La crítica europea la recibió con un gran entusiasmo. Sin embargo, en Estados Unidos la película fracasó, a pesar de contar con grandes estrellas de Hollywood y un presupuesto propio de una superproducción. Pero ¿qué llevó a esta gran película, considerada un clásico a día de hoy, al fracaso? Los norteamericanos de aquella generación entendieron mejor la trilogía del dólar que sus propios críticos, los cuales no paraban de menospreciar, pero como indica Henry Fonda, tuvieron dificultades para comprender las intenciones del nuevo Sergio Leone. Esperaban un film tan entretenido como el bueno, el feo y el malo, pero se encontraron con una obra de ritmo lento y más melodramática. Era una película mucho más adulta, como adulto era Leone. El fracaso inicial hizo que la distribuidora estadounidense recortara el metraje, intentando hacerla más ágil, pero mutilando su equilibrio y la coherencia. Esto no ayudó y dividió a la crítica americana. Escenas como por ejemplo la muerte de Cheyenne fueron eliminadas de la película, la cual la desvirtuó por completo, queriendo la ironía que, mientras que el mejor western que habían dirigido Leone naufragaba en la taquilla americana, los estadounidenses consumieran alegremente las innumerables imitaciones de su trilogía del dólar que se estaban haciendo en los Estados Unidos y en Europa. No fue hasta años después, con la reivindicación pública de Once Upon a Time in the West por las nuevas generaciones de directores como Martin Scorsese, George Lucas u otros tantos, cuando los estadounidenses comenzaron a darle una segunda oportunidad a la película. Leone se sintió herido por el fracaso americano de la película, decidiendo retirarse de la dirección por un tiempo para considerar proyectos alejados del western. Después de 4 westerns, y tras haber querido dejarlo tras la trilogía del dólar, estaba hastiado del género, aunque el destino le depararía aún un último western, el que es quizás una de sus películas más infravaloradas. En el contrato que firmó para la Once Upon a Time Trilogy, se estipulaba que Sergio Leone debía filmar al menos 2 westerns más antes de poder realizar el proyecto de su vida, y cumplió, parcialmente al menos, ya que rodó hasta que llegó su hora. Sin embargo, cuando se vio obligado a realizar la segunda parte de su trilogía, aprovechó su libertad creativa por contrato para hacer de nuevo lo que le dio la real gana, y así nació Agáchate maldito, que originalmente se iba a titular Once Upon a Time in a Revolution, y como a Leone lo último que le apetecía hacer era un western como tal, nos sorprendió con una película de cine bélico sobre la Revolución Mexicana camuflada de western convencional. Esta obra entremezcla comedia y un dramatismo atroz, narrando el inicio de la Revolución Mexicana, un evento histórico muy recurrente ilustrado durante el Hollywood clásico. Por lo que Leone ya tenía un nuevo mito que cargarse, el de la Revolución Mexicana de los Emiliano Zapata, Pancho Villa y compañía. En este caso estamos ante una película de cine bélico con un enfoque crepuscular, la cual se caracteriza por su enfoque humanista, explorando a fondo los personajes y criticando el entorno en el que viven,
Estos comenzarán con un tono risueño, para luego mostrar cómo los personajes son destruidos mentalmente, desglorificando el género bélico que venía caracterizado precisamente por la épica bélica de realizar grandes gestas. Leone creó una cinta que es un alegato que justifica los motivos de una revolución, pero que se convierte en una crítica de la barbarie que nace como consecuencia de la misma revolución. ¿Conocéis el dicho de «no se hace una tortilla sin romper ante los huevos»? Bueno, pues Leone viene a criticar con dureza la segunda parte de este dicho. De hecho, el director que iniciaba sus películas con sombras chinescas y música para anunciar que sus películas iban a ser un cuento, pero con violencia, inicia en un absoluto silencio con una frase de un revolucionario, el cual viene a desmitificar el romanticismo de la revolución. Y no es nada más ni nada menos que el mismísimo Mao Zedong. En la apertura de Gachate Maldito nos encontramos con el protagonista Juan vagando sin un rumbo fijo por un paisaje desértico, pareciendo que necesita ser rescatado, hasta que aparece una diligencia, la cual, tras rogarles que le dejen subirse y humillarse para lograrlo, le ofrecen un lugar dentro. Sin embargo, esta supuesta hospitalidad se convierte rápidamente en una humillación, cuando Juan es objeto de burla por parte de los ricos terratenientes mexicanos y estadounidenses de la diligencia. Perhaps he can even talk. Animals, that's what they are. Living in such promiscuity, like rats in a sewer. All their inhibitions disappear. You never know who is next. Mother, sister, daughter, goat. I consider them unfortunate brutes. Every country has its own play. Just like them back home. Just like animals, you mean, because that's what they are. Wanted to give to the government our land. Idiots like this. And they wish to benefits come like this, that the agrarian reform was imposed. Los cuales le usan como entretenimiento, recordándonos la dura realidad de las divisiones sociales de la época. Y una conversación que no es más que un alegato en favor de la Revolución Mexicana que está en marcha. Pero el mayor alegato en favor de la revolución viene mientras que estos esgrimen argumentos aristocráticos. Mientras que estos terratenientes hablan de cómo el pobre ha nacido para ser pobre y necesita de la tutela de alguien superior, es decir, ellos, y que considerar que pueden autogobernarse es una aberración, caen en una emboscada por parte de la banda de Juan, una en la que se ve cómo están organizados de una manera muy eficiente. Al punto de eliminar los guardias de la diligencia rápidamente y sin ninguna baja. Además que estos terratenientes que se consideraban superiores a Juan, un pobre campesino mexicano que va descalzo, se ve superado por aquellos a los que apenas consideran humanos. Un alegato revolucionario muy potente por parte de Leone, que viene a decirnos que las clases populares tienen la capacidad de cambiar la forma en la que la sociedad se organiza. Pero aún así, Sergio Leone no tarda absolutamente nada en desmitificar el personaje de Juan, puesto que este no es para nada un justiciero social, sino que un gañán y lo opuesto a los mitos revolucionarios mexicanos como Pancho Villa. Si este en el mito mexicano era un bandido que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, para más adelante alzarse como un líder contra la dictadura de su país y sus terratenientes, Juan solo es un criminal avaricioso y hedonista. De hecho, su banda está formada exclusivamente por sus hijos, engendrados cada uno con una mujer diferente. Además de que esto se ve reforzado cuando tras robar a los terratenientes se lleva a la única mujer de la diligencia hacia una zona apartada, volviendo a denunciar Leone el tratamiento de la mujer en el oeste como un mero objeto de conquista por parte del hombre, de la misma manera que hizo con Jill, una denuncia plasmada de una manera bastante turbia. Os invito a que veáis la escena por vuestra cuenta y me digáis, porque como yo quiero que YouTube promocione este vídeo, pues no voy a decir ciertas palabras. La última vez que hablé sin tapujos, pues le hicieron un shadowban a mi análisis de la naranja mecánica, no digo más. Siguiendo con Juan, debemos entender que Sergio Leone en esta película ya empieza a plasmar y proyecta sus necesidades emocionales en su protagonista de la misma manera que haría con Noodles en Érase una vez en América. Tal y como comenté anteriormente, Leone tuvo una relación muy distante y muy complicada con sus padres. Es por ello que ponía en tanta estima sus amistades, ya que sustituía el apego que sus progenitores no le daban en sus relaciones de amistad. Esto lo podemos ver en Juan y en el otro protagonista, John. Ambos se harán durante la película amigos por sus carencias personales. Juan, pese a ser padre, no valora a su familia hasta que la pierde.
y cuando lo hace solo le queda John, por lo que se vuelca en él. Mientras que John, en cambio, necesita a su vez de un amigo para sustituir a otro amigo suyo del pasado, el cual perdió y el cual también idealiza. Pero antes de seguir hablando de esta relación, hablemos de John. Este es un irlandés experto en explosivos que ya tiene una experiencia en revoluciones, concretamente la lucha de independencia de Irlanda contra el Imperio Británico, y que, a diferencia de Juan, es un revolucionario sincero que cree en las transformaciones sociales, pero que por motivos desconocidos ha tenido que huir de Irlanda. Y como no, para variar, para entender la temática de la película, debemos volver a hablar de la maravillosa banda de Ennio Morricone. El tema principal de la película trata sobre la infancia. Sí, aunque pueda parecer contradictorio tratándose de una película bélica. Y es que Leone hace una analogía con la inocencia de la niñez y su posterior pérdida, con las motivaciones revolucionarias y su posterior desencanto con las mismas. Precisamente por eso debemos dividir la película en dos partes. La primera tiene un ritmo alegre, cómico y desenfrenado. Juan y John, aunque por motivos dispares, uno hacerse rico y el otro apoyar la Revolución Mexicana, colaboran con el Comité Revolucionario, ya que engañado por John, asaltan una prisión del ejército mexicano creyendo que era un banco, liberando en el proceso a muchos prisioneros políticos y revolucionarios, volviéndose Juan el héroe involuntario de la revolución. You just liberated 150 patriots who share courage in the face of danger. Ah, yes. You're a grand hero of the revolution now. I don't want to be a hero. All I want is the money, the money. You told me one thing. What? How to get more. O como cuando John decide salvaguardar la huida de los revolucionarios, quedándose atrás para tenderle una emboscada al ejército mexicano que les persigue, lo cual Juan malinterpreta como un intento de huida de John, quedándose con él para huir también, solo que para posteriormente, tras ver cómo no era un farol, quedarse con él para defender el puente por su necesidad emocional de tener un amigo. Volviendo de nuevo a ser el héroe involuntario de esta revolución. Ya que tienen éxito en el proceso y derrotan a toda una división ellos dos solos. Hasta aquí la película ha planteado la Revolución Mexicana como un juego de dos niños, de una manera jovial y alegre. De ahí que sea la infancia el tema principal de la banda sonora, y es precisamente esta exaltación de la alegría y de la inocencia perfecta para hacer más fuerte y dura la caída posterior. John y Juan tienen un éxito absoluto, sí, pero no les sirve de nada, puesto que cuando ambos retornan a la guarida, donde debían reencontrarse con los revolucionarios, se encuentran con que todos han muerto. Siendo esta una referencia de Sergio Leone a las masacres de las fosas ardeantinas, en la que 335 civiles romanos fueron asesinados por el ejército alemán en 1944, vivencia que Leone vivió con 12 años y la cual le marcó, volviendo a ver otra referencia de nuevo contra el fascismo y contra Mussolini. En esta segunda parte viviremos el desencanto del proceso revolucionario, viendo la barbarie desde los ojos de ambos protagonistas. Primero vemos cómo parece que la Revolución Mexicana ha fallado y cómo el ejército federal mexicano reprime a la disidencia restante de una manera brutal y muy explícita, en la que la película nos enseña inclusive a estos llenar una fosa, o cómo fusilan a un desertor de la manera más deshumanizante posible, de espaldas y negándole toda la dignidad. Pero lo peor no es esto. El aparente fracaso de la Revolución Mexicana es eso, una apariencia, pues vemos al ejército revolucionario retornar triunfante, solo que, para tras ganar la batalla el ejército mexicano, capture a sus soldados y replique punto por punto en ellos la represión que han sufrido.
Y es que para Sergio Leone, si bien los revolucionarios tienen razón en sus motivos, considera que sus métodos no se diferencian de los reaccionarios. Y si bien es una visión bastante infantil e idealista, a tenor de la historia razón no le falta. Y es que no se puede negar la profundidad humana de esta película. Esto lo podremos ver mediante el personaje del Doctor, un revolucionario intelectual de los que envían a los demás a morir, pero él se queda en la trinchera teorizando. Este intelectualmente es un revolucionario totalmente sincero, el cual es capturado por el ejército mexicano y torturado, revelando información a estos para que den caza a sus amigos y colaboradores. Pero la película no le convierte en un villano por ello, pues entiende que ha sido forzado a esto. Al final de la película, cuando John y él están conduciendo un tren en contradirección, con el objetivo de emboscar al ejército mexicano, los cuales les persiguen, se revela que John ha sido testigo de esta traición. Cualquier película en este caso hubiera acabado o con su muerte a manos del protagonista o con este sacrificándose por su redención, pero en esta película no. John le perdona y le pide que salte de la máquina para sobrevivir, y este se queda porque se siente mal con sus actos. No muere por redimirse, pues su muerte nunca es necesaria. Lo hace porque él no puede vivir con la traición a sus ideales. Siguiendo con la dinámica del dúo protagonista, tras la masacre en la que Juan pierde a toda su familia, se invierten los roles entre ambos. Antes Juan pretendía que él y John viajasen a Estados Unidos a robar bancos, y John le engaña obligándole a ser un revolucionario, lo cual lleva indirectamente, y sin pretenderlo él, a la muerte de la familia de Juan y a su posterior captura. En este caso John, fruto de la culpa, cambia de motivación, abandonando la revolución y aceptando las pretensiones de Juan, siendo su motivación en este caso el bienestar de su nuevo amigo y enmendar el daño que le ha hecho. Eligiendo ir a su rescate en lugar de retornar con los revolucionarios, siendo el destino quien les pone de nuevo en el camino de la revolución, pues ambos tratan de huir a los Estados Unidos en un tren de carga del ejército mexicano, solo para que este sea asaltado por casualidad por los revolucionarios, siendo de nuevo la misma casualidad la que quería que viajase en ese mismo tren el enemigo número uno de la revolución, el gobernador. La nueva dinámica de la relación se puede ver cuando el gobernador, tratando de huir de los revolucionarios, se encuentra por pura casualidad con esta pareja. John tiene la opción de matarle por la revolución, pero renuncia a hacerlo para darle la opción a Juan de matarlo él para vengar a su familia. Volviéndolo de nuevo involuntariamente en el héroe de la revolución, pues todos los revolucionarios que estaban asaltando el tren presencian esto sin que ninguno de los dos lo planeara. Llegados a este punto, Leone plantea una película desmitificando la mítica de la Revolución Mexicana en el cine yanqui, en la que los protagonistas de la revolución son dos personas ya ajenas a la misma. El final de la película tampoco podía ser más cruel. Los protagonistas ven por fin la opción de acabar con su periplo revolucionario. Los restos del ejército mexicano se encuentran encabezados por el general Gunter Reza, el cual les está dando caza, siendo este el último obstáculo para el triunfo de la revolución. Este general no es en sí mismo un personaje, sino es un símbolo. Es el símbolo del belicismo que Leone detesta. Su propio nombre y aspecto ya nos da un par de pistas que no tienen nada que ver con México, pareciendo precisamente solo un mercenario, lo cual se suma a que no tiene diálogos en la película, que es un personaje de que da caza a los revolucionarios y que está detrás de toda la barbarie que hemos visto hasta ahora, y que por supuesto sigue con la guerra pese a que el gobernador haya muerto. Este simboliza la destrucción de la sociedad mediante la guerra, el cual triunfará en su cometido. Pues es quien mata a John. Un John que mediante flashbacks oníricos tan típicos de Leone nos han ido revelando poco a poco sus motivaciones reales durante la película. Unos flashbacks que nos presentan el pasado de la amistad tan idílico del protagonista y su pareja,
en la que Leone demuestra por qué es todo un maestro detrás de cámaras, puesto que nos va dando revelaciones contradictorias que no concluyen hasta el final. Esta alterna entre recuerdos alegres del trío con la actividad revolucionaria de su amigo, una actividad que le llevará a su posterior captura y tortura, en la que veremos a los oficiales británicos entrar junto a este a un pub buscando a John. Sergio Leone juega aquí con 3 giros de guión. Primero parece una traición del amigo de John, pero el intercambio de miradas y gestos a través del espejo dejan entender una complicidad y que es un intento de rescate, disparando John a ambos oficiales para ello. Solo que, tras que ambos caigan, vemos cómo John sigue sujetando el arma. El giro de guión final es que de nuevo, y tras un intercambio de miradas que transmiten más que una conversación, John dispara a su amigo. Le dispara no solo motivado por la traición, sino por el deseo de su amigo de morir por haberle traicionado. Y para entender todo esto, debemos entender que estos flashbacks están divididos en 2 partes. Uno es una representación literal de los eventos canónicos, que es la escena del pub irlandés, y la otra es la escena con la pariente novia del protagonista. Y esta no es literal, sino que es una metáfora. Sé que esto que voy a decir parece una idea de olla muy fuerte, pero escuchad. Esta mujer representa Irlanda, y el amor de ambos por ella y sus deseos de libertad. De ahí las escenas de estos en coche, o de esta correteando, muy similares a cuadros como el de Delacroix de la libertad guiando al pueblo. Puro romanticismo revolucionario. Y lo del amor de ambos por la revolución en este beso compartido con complicidad. Son estas las experiencias que llevan a John a haber perdonado anteriormente al Doctor, en una clara analogía con la historia de su amigo, pues ambas escenas se superponen en el tiempo, y además de que John es testigo de la traición del Doctor, y cómo por ello son ejecutados muchos revolucionarios. Además de las motivaciones de apoyar a Juan, pues por sus carencias emocionales, ve en él un sustituto de su amigo pasado, acabando la película con Juan presenciando la muerte de su amigo. Y es que en sí, si la revolución es un concepto que libera a los desposeídos y oprimidos, a Juan, héroe involuntario y artífice de la revolución, se lo quita absolutamente todo. What about me? En Italia, la película fue un enorme éxito, y también tuvo muy buena acogida en el resto de Europa. Sin embargo, en Estados Unidos fue su segundo fracaso consecutivo. La película fue prohibida en México, por su tono burlesco hacia la Revolución Nacional, aunque más adelante levantarían esta prohibición. Además que, de nuevo, las distribuidoras norteamericanas, al igual que cortaron y destrozaron la versión americana de Érase una vez en el oeste, la promocionaron como un western cómico, quizás para contrarrestar su verdadero mensaje político. El público estadounidense no la aceptó. Sumándose a esta contradictoria campaña de marketing, una ciudadanía educada en una cultura cinematográfica anticomunista fruto de la caza de brujas de McCarthy, la cual incluso llevó a purgar a Charles Chaplin, veían en la película una crítica marxista inaceptable. Lo cual, si tenemos en cuenta lo mal parada que sale la revolución, pues bueno, menudo lavado de cerebros que hizo McCarthy, hay que reconocerle eso. Aunque los críticos de cine más importantes, en su mayoría de ideología progresista, hablaron bien del cineasta romano, lo cual tuvo por primera vez críticas positivas de la prensa norteamericana. Sergio Leone ya se había sentido afectado por el fracaso en Estados Unidos de Hasta que llegó su hora. El nuevo tropezón con un film que ni siquiera había planeado dirigir en un principio, puesto que en un principio solo quería producirla y usar como director a un testaferro que pusiera su nombre en la película. Sí, literalmente no encontró director por eso y tuvo que dirigirla él mismo. Leone quería triunfar en América y América le había rechazado. Como resultado, decidió no volver a dirigir, al menos no por muchos años. Nunca anunció oficialmente su retirada. De hecho, continuamente acarició nuevos proyectos, los cuales intentaba sin éxito reconducir artísticamente hasta convertirla en una versión de Érase una vez en América. Durante los siguientes 15 años, no hubo ninguna película dirigida por Leone. Se dedicó a producir, aprovechando que su nombre en los carteles seguía siendo rentable. La ironía quería, de nuevo, eso sí, que durante su retiro
y tras los 2 fracasos sonoros de sus últimas películas, el culto a su obra creciera entre los nuevos cineastas jóvenes y una generación de espectadores que empezaban a ver por primera vez sus películas crepusculares gracias a las reposiciones televisivas de estas. Y es que Leone, por desgracia, recibiría el crédito y reconocimiento que merece, pero siempre a posteriori. Entre 1971 y 1984, el mundo desgraciadamente tuvo que vivir sin su cine. Y es que Leone lo tenía claro. Su siguiente película sería el sueño de su vida o no sería ninguna, por lo que se dedicó, en cuerpo y en alma, a trabajar en el proyecto de su vida. Hablamos, como no, de Érase una vez en América, la película a la que le dedicó su vida y la cual le llevaría a la tumba. El productor Albert S. Ruddy le ofreció dirigir a Leone la adaptación de la novela El Padrino de Mario Puzo, un proyecto ambicioso que Leone en un principio aceptó. Este vio la oportunidad de reflejar en esta adaptación parte de su guión que tenía preparado para Viale Glorioso, es decir, Érase una vez en América. Aunque Leone no realizó labores autorales como director, sí que hizo un poco de todo. Por ejemplo, trabajó haciendo muchos anuncios para la televisión, como por ejemplo para Renault. Además, también ejerció como productor y guionista en muchas películas. De hecho, a lo largo del tiempo y antes de su cast definitivo, tuvo en su agenda a muchos actores diferentes para sus papeles. Un ejemplo de ello es que durante un tiempo, Leone tenía pensado que el personaje de Noodles estuviera interpretado por Paul Newman. Este film se centra en el final de los años dorados del crimen organizado y la mafia con el fin de la ley seca, entremezclándose con una historia triste y melancólica como es la de Noodles, creando una película de gángster crepuscular. Es a través de estos temas musicales en lo que podremos entender las ideas claves de la película. Empecemos con uno de los más destacados, que es el tema de la amistad, cuyo elemento principal es la flauta de Cockey. Este tema tiene versiones con tonos totalmente dispares dependiendo del momento de la vida del protagonista. Para analizar correctamente Érase una vez en América debemos empezar desde su final, el cual es un estudio profundo de la psicología de Noodles. Toda la vejez del protagonista es un sueño inducido por el opio, un escape precisamente para enfrentarse a su responsabilidad. Este giro es simbolizado por el teatro de sombras que transiciona de la supuesta vejez a 1930 de nuevo,